Muy bien, pues nada, voy a dar las buenas tardes a todos los que estéis presentes. Quería daros la bienvenida al segundo ciclo de conferencias online para 2021, fruto de la colaboración de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y del Colegio de Médicos de Alicante. Me voy a presentar, aunque posiblemente se me conozca del ciclo de conferencias del año anterior, y vamos a seguir presentándolo las dos mismas personas, tanto por parte del colegio como por parte de la Real Academia, porque parece que hemos caído bien y entonces pues nos han votado. Bueno, yo soy Germán Esbart, el vicepresidente del colegio, y hoy me acompaña la doctora Rosa Ballester, que es la vicepresidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, y nuestro ponente, el doctor Enrique de Madaria Pascual, que nos hablará del manejo de la pancreatitis aguda. Bueno, para nosotros es una satisfacción el poder organizar junto a la Real Academia un nuevo ciclo de conferencias, y más aún con la temporada o el momento en que estamos atravesando dentro de la pandemia. Es una situación complicada y por ello quisiéramos enviar un saludo y transmitir ánimos a todos nuestros compañeros, pues que están trabajando, como sabemos, al límite de sus fuerzas en una situación muy incómoda y bueno, algunos incluso hayan enfermado. Por tanto, deseamos que tengan ánimos para seguir y para controlar la situación hasta que mejore, y en caso de que algunos que hayan enfermado, pues la más pronta recuperación posible. A pesar de todo, creemos que es interés del colegio y de la Real Academia continuar con la formación continua, y por tanto creemos también que es posible hacerlo mediante este formato online, pues que cumple las máximas medidas de seguridad en cuanto a contagios. Estamos sin mascarilla, por lo claro, porque estas cosas me gusta también enfatizarlas, porque estamos solos en una sola habitación, tanto Rosa como yo. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que podemos estar perfectamente sin mascarilla, sin perjudicar a nadie y cumpliendo con medidas de seguridad. Bueno, este año se han programado 5 conferencias que esperamos que sean del agrado y del interés de todos, y el formato va a seguir siendo el mismo. Una presentación de unos 45 minutos por el ponente y luego una ronda de preguntas de unos 15 minutos, preguntas que pueden hacerse llegar a nosotros, que las iremos organizando y luego exponiendo a través del chat que está en la propia pantalla, en la parte inferior de la pantalla, ¿vale? Bueno, sin más preámbulos, yo le voy a ceder la palabra a la vicepresidenta de la Real Academia, y ella será quien hará las presentaciones de nuestro ponente actual, del doctor Enrique de Madaria. Cuando quieras, Rosa. Gracias. Muy buenas tardes y, naturalmente, repito las mismas palabras que ha comentado el vicepresidente Germán Schwarz, ¿no? Es decir, creemos que precisamente en estos momentos tan delicados, tan especiales, es especialmente, valga la redundancia, interesante estos trabajos de fondo, estos trabajos de formación. Quiero saludaros y daros la bienvenida en nombre de la Real Academia, en nombre de su presidenta, la doctora Carmen Leal, ¿no? Entonces, una característica digamos, un denominador común de todas las conferencias es que están impartidas, tanto en el primer ciclo que hicimos en el 2020 como en el 2021, están impartidas por académicos nuestros, por académicos correspondientes. Todos ellos son personas de una dilatada e importante trayectoria profesional, expertos de verdad en los temas y con una alta calidad científica. Entonces, creemos, digamos, bueno, que pueden ser, seguro, que van a ser del interés de todos vosotros, ¿no? Ya ha comentado el vicepresidente, bueno, el formato, las características, y bueno, pues os animamos a que hagáis en el chat las preguntas correspondientes. Y sin más, voy a presentar al ponente de hoy, al conferenciante de hoy, el doctor Enrique Madariaga Pascual.
Bien, para mí es un placer y es un honor hacerlo, y yo quisiera destacar 3 dimensiones en esta presentación de Enrique de Madariaga. Una dimensión, una vertiente en su personalidad clínica profesional, que ahora comentaré, una versión de investigadora en áreas de investigación clínica, y una tercera, y no por ello la última ni la menos importante, su compromiso social, que creo que debe estar en el alma, no digo en el ADN, que es muy en el alma y en lo más profundo de nosotros los médicos. Bien, desde el punto de vista profesional, Enrique de Madaria es gastroenterólogo, es responsable de la unidad biliopancreática del Hospital General Universitario de Alicante. Desde hace unos meses es presidente de la Asociación Española de Gastroenterología, vicepresidente, y previamente fue presidente de la Asociación Española de Pancreatología. Es, por otro lado, miembro de la Junta Directiva, bueno, como es miembro de una red, digamos, de profesionales que trabajan en el mundo de la patología pancreática, el European Pancreatic Club. Digamos, en calidad de esto, bueno, pues forma parte, incluso ha intervenido como representante de esta sociedad europea en la Asamblea General de la Gastroenterológica, ¿no? Y es como coordinador de la plataforma de jóvenes pancreatólogos europeos, que tiene unas siglas que me hace mucha gracia, YUPI. Él fue presidente desde el 2017 al 2020, ¿no? La siguiente vertiente, he dicho, la vertiente, digamos, profesional, clínica, la vertiente investigadora. Bueno, pese a su juventud, sobre todo visto desde la atalaya de mi edad, él además fue alumno nuestro en la facultad y, bueno, pues lo recuerdo muy bien. Él es autor de un centenar de artículos en revistas prestigiosas, en revistas indexadas, fundamentalmente en el área de la patología pancreática, fundamentalmente. En revistas importantes como el Gastroenterology Journal, Nature Reviews, Gastroenterology and Hepatology, etc., ¿no? Por otro lado, es investigador con proyectos de investigación competitivos, digamos, en convocatorias competitivas, por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III y otros más. Digamos, y en esa línea, pues, participa, es forma parte de los grupos que participa en esto que yo creo que es muy importante, sobre todo en el medio y largo plazo, que es el FISABIO. Y por otro lado, voy a destacar un premio que le dieron, nosotros en la Academia le dimos en el 2016 el premio Miguel Pérez Mateo, figura indispensable, queridísima, y, bueno, indispensable también para entender pues esta realidad fantástica que es la personalidad profesional y humana de Enrique de Madaria, ¿no? Entonces, le dimos el premio Miguel Pérez Mateo en el 2016 y tiene un premio europeo muy interesante, que, digamos, es el European Rising Star Award. Yo no sé si lo voy a traducir bien, pero viene a ser algo así como un premio a los investigadores jóvenes más prometedores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un acicate fantástico, es un premio europeo y, bueno, yo creo que con esto está dicho un poco su trayectoria. Y finalmente, como digo, pero no menos importante, está detrás, es el promotor
que también es una promoción que inició también Miguel Pérez Mateo, de la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas, que, digamos, en el cual en este momento hay 3 entidades. Por un lado, la propia Asociación Española de Estudios sobre el Páncreas, las asociaciones de pacientes y también una asociación italiana. Entonces, estas carreras se hacen aquí en España, en Madrid, en Alicante, entre Alicante, Muchamel y San Juan, se hicieron, yo creo que fue la primera, y después también en Roma, en Madrid, etcétera. Bien, yo creo que con esto queda, no sé, queda dibujado, no del todo, pero sí básicamente lo que es, bueno, las líneas fundamentales de esta persona, de este conferenciante al cual le voy a dar la palabra. Bueno, y agradezco muchísimo a todas las personas que estáis ahora conectados y, por supuesto, de una manera especial a Enrique de Madariaga. Cuando quieras. Muchas gracias. Antes de nada, pues deciros que me siento muy honrado de participar y de abrir esta serie de charlas, y luego que estoy en un ambiente que me es muy cómodo, porque estoy con 2 instituciones que me han apoyado mucho. El Colegio de Médicos, pues con la carrera del cáncer de páncreas me ha apoyado muchísimo. Yo creo que fue determinante en la primera edición porque llegó a todos los médicos de la provincia, y realmente siempre he tenido muy buena relación con sus presidentes. Y bueno, y quiero felicitar su trabajo, que es magnífico, y con la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, pues realmente fue un gran honor recibir un premio que tiene el nombre de mi mentor y de la persona que me ha formado y que desde luego es mi, digamos, padre médico, que es Miguel Pérez Mateo. Y bueno, pues fue un momento pues muy, muy especial en mi vida. Y mi profesora Rosa Ballester, y vecina en el pasado, la verdad es que tenerte aquí pues es un... Bueno, pues me siento muy cómodo y con mucha ilusión de hablar del tema que me ha apasionado en los últimos 15 años, que es la pancreatitis aguda. Muy bien, pues he querido que esto fuera una presentación especial, y por ello pues no solo hablaré de la pancreatitis aguda desde una forma académica, sino que hablaré un poquito también de algún estudio, tampoco mucho para ceñirme a los 40 minutos de tiempo que tenemos. Hablaremos de algún estudio que se hace en la unidad biliopancreática del Hospital General de Alicante, en donde trabajo en un equipo multidisciplinar. Y luego, pues bueno, pues he hecho yo todas las ilustraciones, o vamos, casi todas las ilustraciones de la charla, porque bueno, me gusta ese toque personal que da el trabajar tanto con tus pruebas radiológicas, con casos de pacientes reales que vemos nosotros, y hacer nosotros mismos nuestras ilustraciones para una docencia más redonda. ¿Qué es una pancreatitis aguda? Es la enfermedad inflamatoria aguda del páncreas, que típicamente produce dolor abdominal. La mayor parte de las pancreatitis agudas, afortunadamente, tiene una excelente evolución, como veremos, pero 1/3 de ellos son las que nos dan problemas, nos hacen pasar mal a nosotros como médicos y al paciente porque sufren, y son en las que tenemos que dar todo con un correcto diagnóstico y un buen tratamiento. 2 cositas de epidemiología. La pancreatitis aguda es muy, muy frecuente, es la 3ª causa de ingreso hospitalario por enfermedad del aparato digestivo. Para que os hagáis una idea, el servicio de digestivo del Hospital General de Alicante, no sé si es el primero o el segundo en número de ingresos anuales, y la pancreatitis es la 3ª causa de ingreso por enfermedad digestiva, con lo cual pues es un motivo muy frecuente de ingreso hospitalario. Aquí vemos en hombres, en varones y en mujeres, la etiología alcohólica, la litiásica y la idiopática son las más frecuentes, y podéis ver cómo en los hombres hay un pico entre 35 y 54 años de pancreatitis alcohólica. En mujeres el pico es menor, es menos frecuente el abuso de alcohol en mujeres, y eso se ve en la etiología de la pancreatitis. Y luego hay un pico en patología biliar a partir de 55 años y en ambos sexos, y podéis ver cómo cuanta más edad, más frecuencia de pancreatitis, por una mayor, sobre todo,
ocurrencia de piedras en la vesícula que aumentan su prevalencia con la edad. La patogenia, este es un libro que acabamos de publicar sobre pancreatitis aguda y pancreatitis recurrente. No me voy a enrollar, pero bueno, hay una serie de problemas celulares que dan lugar a, digamos, básicamente dos pilares fisiopatológicos de la pancreatitis aguda: la activación del tripsinógeno a tripsina dentro del páncreas, y la tripsina activa a otras enzimas digestivas que deberían estar inactivas y activarse en el intestino delgado, pero que se activan de forma temprana dentro de la glándula y la dañan. Tenemos una autodigestión de alguna manera de nuestro propio páncreas y hay un reclutamiento y un daño derivado del sistema inmune. La pancreatitis tiene dos fases. Todo paciente tiene una inflamación inicial que es aséptica, que no tiene que ver con microorganismos, con bacterias, en las que hay un pico de inflamación, y luego en aquellas hay pacientes que tienen un segundo pico de inflamación por infección, ya sea una infección de las complicaciones de la pancreatitis, por ejemplo, de infección de necrosis pancreática o de infecciones nosocomiales, de vías centrales. Entonces, las pancreatitis más importantes tienen estos dos picos clásicos de inflamación, y de hecho esto, que es PCR, pero se puede poner leucocitos o lo que queráis, pues es un paciente que tratamos en nuestro servicio. Clínica y diagnóstico diferencial. La clínica es su descripción es clásica, pero es que realmente es lo que se ve en la práctica clínica: dolor en hemiabdomen superior y con extraordinaria frecuencia irradian cinturón hacia la espalda, y típicamente no tienen signo de Murphy, no tienen peritonismo, no tienen tiritona ni fiebre elevada, aunque la febrícula es frecuente, pero hay muchos casos atípicos que nos dan dudas en cuanto al diagnóstico de esta enfermedad. Este es el primer estudio que muy brevemente quería comentaros. Respecto a los síntomas, hemos desarrollado una escala de síntomas que llamamos PANPROMIS, que lo que sirve es para cuantificar 7 síntomas diferentes que hemos visto que son importantes para el paciente, desde el punto de vista del paciente en la pancreatitis aguda. Es una escala numérica que lo que permite es cuantificar el bienestar de los pacientes y usarse en ensayos clínicos como uno de los posibles endpoints de un tratamiento. Por ejemplo, nosotros lo estamos usando ahora en nuestros ensayos clínicos, y fue pues un estudio que fue muy costoso, con participación de psicología de la UMH, y conseguimos reunir más de 500 pacientes de 15 países y 29 centros, y se publicó en GAT, que es una revista pues que tiene mucho impacto, con lo cual tuvimos una recompensa a años de esfuerzo. Típicamente la pancreatitis puede dar ilioparalítico, pero no suele dar problemas. En pocos días el paciente mejora, pero bueno, pues podéis ver que es una causa clásica de ilioparalítico. Estos son signos clásicos: el signo del colon cortado, veis aquí un colon dilatado que de repente se estrecha. Esto es un ilio localizado del colon transverso que está, pues más cercano al páncreas, y esto es un asa centinela. Son signos clásicos que a veces vemos y, pues creo que son bonitos desde el punto de vista académico. Un ilio localizado en un asa de delgado. Hay una serie de rarísimos signos clásicos cutáneos de la pancreatitis aguda, se ven muy poquito, y son el Grey Turner, que es una coloración azulada en los flancos. Esto es un paciente que vimos hace unos años, aquí lo podéis ver. Traducen gravedad de la pancreatitis, porque supone que pues, hay un infiltrado necroinflamatorio que diseca planos y llega al tejido subcutáneo, o que hay necrosis del tejido subcutáneo por la lipasa pancreática. Y fijaos, pues este paciente estuvo ingresado mucho tiempo, estuvo muy malito, pero consiguió salvarse. Esto es un signo muy raro, yo solo he visto este, que es un signo de Cullen, una coloración periumbilical azulada por estos mecanismos que os decía. Y otra cosa muy rara, pero muy típica y muy clásica, que es la paniculitis pancreática. La lipasa que tenemos en la sangre pues puede dar nódulos de paniculitis de la grasa subcutánea por digestión de
de esa grasa. El diagnóstico de la pancreatitis se basa en al menos dos de 3 criterios: dolor abdominal típico, como hemos hablado, elevación de enzimas pancreáticas amilasa y o lipasa mayor a 3 veces el límite superior de la normalidad. Hay un metaanálisis de la Cochrane que dice que no hay una enzima mejor, no es que la lipasa sea mejor que la amilasa, no hay pruebas de cuál es más sensible y específica, se pueden usar ambas. Y luego, cuando tenemos dudas, se puede hacer una prueba de imagen, sobre todo un TAC en urgencias, es lo que tenemos más a mano y lo más resolutivo, y si vemos signos típicos de pancreatitis, pues es otro criterio que podemos usar. Yo he visto pacientes que no tenían dolor abdominal y tenían elevación de amilasa y TAC patológico, o sea, estas combinaciones pues raramente se pueden ver. Y una cosa muy importante ya, olvidémonos de lo académico y centrémonos en la práctica clínica real del día a día, que es que hay una serie de causas que pueden dar dolor abdominal y aumento de amilasa y no son pancreatitis y nos pueden llevar a errores porque tienen tratamientos diferentes del de la pancreatitis, que básicamente el tratamiento de la pancreatitis es un tratamiento de soporte. Esta es una tabla de la edición de pancreatitis del Farreras que hicimos nosotros y aquellos pacientes con fiebre elevada y tiritona pueden tener una colangitis aguda que puede simular o asociarse a una pancreatitis aguda. Defensa en hipocondrio derecho, signo de Murphy, puede tener una colecistitis aguda, que es el gran simulador de pancreatitis. Es frecuente confundir una colecistitis con una pancreatitis. Las dos elevan amilasa, pero claro, la colecistitis se opera o se drena en muchos casos. Signos peritoneales, perforación de víscera hueca, un TAC nos puede ayudar si hay estos signos. Y el paciente que tiene un dolor abdominal, un aumento de enzimas pancreáticas, pero que tiene muchos factores cardiovasculares marcados, tiene una fuerte arteriopatía periférica, pues puede tener una isquemia mesentérica aguda. Mucho cuidado porque es un cuadro terrible, como probablemente sabéis. Entonces, estos pacientes con factores cardiovasculares marcados pues pueden beneficiarse de un TAC para descartar esto. Dolor en mi abdomen inferior en una mujer puede ser patología aguda ginecológica. Yo he visto algún caso que se ha dado. Diarrea aguda o crónica, cualquier inflamación del intestino puede elevar amilasa lipasa y darle dolor abdominal. Y la cetoacidosis diabética puede ser causa de dolor abdominal y elevación de enzimas pancreáticas sin que haya pancreatitis, pero por supuesto una pancreatitis que produzca una necrosis de todo el páncreas puede dar una diabetes de novo y una cetoacidosis, con lo cual en estos casos de cetoacidosis, dolor abdominal y aumento de amilasa, un TAC abdominal es lo que nos va a servir. Vale, en cuanto a la etiología, este es un acrónimo que hicimos para una charla reciente en el Congreso Europeo, para acordarnos un poquito de la etiología, to imagine, y la T es de tóxico, alcohol, tabaco. Muchas veces el alcohol y el tabaco se alían para dar pancreatitis. El paciente que bebe mucho alcohol y fuma mucho tiene más posibilidades que el que solo bebe mucho. Y una cosa anecdótica que es el veneno de escorpión, la picadura de escorpión, pero solo son unas cuantas especies en España. No os preocupéis si os pica un escorpión por este tema. 50-60, bueno, la O es de obstructivo, 50-60% de las pancreatitis en España son por litiasis y lo que ocurre es que una litiasis pasa al colédoco y se tapona la salida del conducto de Wirsung, aumentando la presión y generando una serie de problemas que producen una pancreatitis aguda. Y hay veces que estas piedras no las vemos con la ecografía porque es microlitiasis, es barro biliar, que a veces no se ve con la ecografía convencional y en estos casos la ecoendoscopia es más sensible. Hay otras causas obstructivas y la que más nos debe preocupar son los tumores, tanto el cáncer de páncreas, el adenocarcinoma, que es terrible, su pronóstico puede dar una pancreatitis, como tumores quísticos del páncreas que aun a pesar de poder ser benignos, pues pueden producir pancreatitis. Entonces esto hay que descartarlo en pacientes con pancreatitis idiopática. Y luego por técnicas, por ejemplo la RCP, la pancreatografía retrógrada endoscópica, al manipular este área, pues en un 5% de los casos, según un metaanálisis, pues puede dar
esta enfermedad, lo vemos con cierta frecuencia y hay fármacos que pueden dar pancreatitis, no es frecuente, pero lo vemos. La M es de metabólico, hipertrigliceridemia, a partir de 1000 miligramos de decilitro puede haber pancreatitis. Yo he visto pancreatitis con gente que tenía 5000 de triglicéridos y, bueno, pues son pacientes que tienen una sangre de color rosado muy impresionante y que, pues eso realmente no sienta bien al páncreas. La A es de autoinmune, que es una enfermedad muy especial y muy infrecuente de la que no hablaremos. G de genética, hay una serie de genes que pueden dar esto. Y la I de infección. De hecho, ahora hay polémica porque se han descrito casos de pancreatitis aguda idiopática en pacientes con COVID-19. Y bueno, se sale del tema de esta charla, no nos da tiempo a hablar de este tema, pero si tenéis curiosidad, acabamos de publicar y además está en abierto esta revisión sobre el tema de si el COVID-19 produce pancreatitis aguda. La N es de nadie lo sabe, un 5 a 15% de las pancreatitis, dependiendo de la extensión que hagamos en su estudio etiológico, no se sabe la causa que la produce, es la pancreatitis aguda idiopática. Y la E de endocrino, el hiperparatiroidismo primario, se ha dicho que puede dar pancreatitis, aunque hay gente que no lo tiene claro. Hay expertos que opinan que eso no es así. Entonces, el diagnóstico etiológico, a todo el mundo hacemos una anamnesis, si bebe, si ha tenido piedras, exploración física, analítica y eco. Con eso pillaremos a la mayor parte de pancreatitis por alcohol y por piedras y por triglicéridos. Y luego, segundo escalón que recomendamos en nuestro ámbito sanitario, que hay disponibilidad adecuada, es la econdoscopia. Y luego, pues, TAC, resonancia, colangioresonancia, y conforme el paciente tiene más episodios de pancreatitis, porque no hacemos todo este estudio al que tiene una sola pancreatitis, pero conforme el paciente pueda tener recidivas, pues vamos ahondando. Si el paciente tiene una litiasis, hay que hacer una colecistectomía para que no vuelva a tener pancreatitis en el mismo ingreso si es leve. Esto lo demuestran ensayos clínicos aleatorizados. Pues tóxicos, cesarlos. Enfermedades concretas, pues tratarlas. Y la autoinmune, inmunosupresores, pero ya os digo que es un tema. Este es otro estudio que os quería comentar. Estamos a punto de empezarlo. Es el estudio Osopolar. Es un ensayo clínico aleatorizado comparado con placebo. Es un ensayo clínico independiente de la industria. Y vamos a probar ácido ursodeoxicólico frente a placebo en profilaxis de pancreatitis aguda biliar. O sea, si el paciente tiene una pancreatitis aguda biliar, entra en lista de espera para colecistectomía y le damos o bien ácido ursodeoxicólico o bien placebo y vemos si este fármaco nos permite disminuir las probabilidades de recidiva durante ese periodo importante de colecistectomía y más en el momento que estamos, que la lista de espera quirúrgica, bueno, pues nadie sabe cómo va a quedar. Tiene una beca de investigación clínica independiente del Instituto de Salud Carlos III. 19 centros españoles se han unido a esta propuesta en Cantina. Vale, clasificación y predicción de gravedad. En la última clasificación de gravedad, que es la de Banks de 2013, la clasificación revisada de Atlanta, hay 3 categorías. La leve es la que no tiene complicaciones y afortunadamente es la más frecuente, 65%, en un estudio que hicimos a nivel nacional con más de 1.600 pacientes. Luego os comentaré 2 palabras de él. Tiene una estancia media, por lo tanto, acorde a esta falta de gravedad muy cortita, relativamente corta, 6 días, y nula mortalidad. La moderada es aquella que tiene complicaciones, por ejemplo, necrosis pancreática o de la grasa peripancreática, colecciones, fallo orgánico, pero aquel que dura poco, que dura menos de 48 horas, menos pacientes, 28%, doblas la estancia media porque están peor los pacientes y tiene una mortalidad muy bajita testimonial, pero bueno, son pacientes que tienen más problemas. Y luego está la que uno no quiere ver nunca, que es la grave, que tiene un fallo orgánico persistente que dura más de 2 días. Afortunadamente, solo el 7% de los pacientes la tienen, pero fijaos, 40 días de media. Yo he tenido una paciente 1 año y 3 meses ingresada por una pancreatitis grave. Imaginaos lo que es pasar planta mes tras mes hasta 1 año y 3 meses.
y una mortalidad que es del 52%, con lo cual, si no me equivoco, es la misma que la del COVID con fallo orgánico persistente. Es una enfermedad que podemos decir que comparte muchas cosas. En estas dos últimas categorías es en las que nos debemos esforzar los médicos para mejorar el pronóstico. Este es el estudio que os hablaba, fue el estudio Atlantis, participaron 23 centros españoles, más de 1.600 pacientes, es un estudio nuestro de Alicante y que se publicó en Annals of Surgery, que es la revista de más impacto de cirugía, y que, bueno, pues pudo ahondar en cuáles son los determinantes que ocurren en la pancreatitis que determinan la gravedad, valga la redundancia. ¿Cuál es la predicción de gravedad en las primeras 24 horas? Pues la edad tiene relación con la gravedad, pero no muchos si se corrige por factores, sobre todo por la comorbilidad y luego la obesidad también. La urea o el nitrógeno ureico en sangre, si está elevado en las primeras 24 horas, traduce un mayor riesgo de mortalidad. También un hematocrito elevado, más de 44%. La presencia de derrame pleural o infiltrados implica digamos, una pancreatitis seria que se está saliendo de la celda del páncreas para afectarnos a distancia y que traduce también más riesgo de ir mal. Y luego hay una serie de sistemas pronósticos, el SIRS y el BISAP, bueno, pues que también nos sirven para predecir la gravedad. El SIRS, sabéis, bueno, pues que tiene unas 4 criterios muy sencillitos que probablemente todos conocéis. 2 o más te dan mayor riesgo de tener una pancreatitis más seria, y el BISAP es una escala hecha por Beach & Wood de Estados Unidos y que son 5 variables que, bueno, pues también su combinación, cuando son más de 3 de estos factores, traduce mayor riesgo de gravedad. No voy a entrar más en ello. Complicaciones de la pancreatitis. Las complicaciones locales son colecciones que se ven en las pruebas de imagen, y hay diferentes tipos de colecciones, tanto por la presencia o no de necrosis como el tiempo que llevan de evolución. Si tenemos una colección menor de 4 semanas, si es solo líquido, es una colección aguda de fluido peripancreático y son, digamos, colecciones que se tratan muy bien, se reabsorben muy fácilmente y que no suelen dar problemas. Pero si tienen tejido necrótico y líquido, pues hablamos de colección necrótica aguda, que son las que dan más problemas, más inflamación, mayor riesgo de fallo orgánico. Si afectan al parénquima pancreático, mirad cómo aquí esto se supone que sería el páncreas, pues aquí hay zonas negras que no captan contraste. Esto es una necrosis del parénquima pancreático en uno de nuestros pacientes. Puede ser también peripancreático, que la lipasa pancreática y los fenómenos inflamatorios hacen que haya una necrosis de la grasa. Fijaos cómo aquí el páncreas se ilumina bien de contraste, pero hay una masa heterogénea con trocitos de grasa más oscura dentro, que esto es una necrosis de la grasa peripancreática. Y la que combina ambos, aquí hay una necrosis de ambas, del páncreas y del tejido peripancreático graso, y estos pues vimos en nuestro estudio que son pacientes que van bastante peor y tienen mucho más riesgo de fallecer, de hacer infección, vamos, de una serie de cosas que pueden complicar mucho la calidad de vida y poner en riesgo al paciente. Si la colección tiene más de 4 semanas, se hace una cápsula de tejido cicatricial, de tejido de granulación, y si era líquido lo llamaremos pseudoquiste, y si tenían contenido necrótico lo llamamos necrosis tabicada u organizada, en inglés wall of necrosis. Las necrosis varían con el tiempo su aspecto. Esto es una paciente que estuvo 8 meses ingresada por una pancreatitis muy grave que se infectó. Esto era el tejido pancreático necrótico en la primera semana, y unas semanas después podéis ver que se ha coleccionado y ha salido una pared que tiene realce y que lo delimita. Y esto es importante de cara, por ejemplo, al tratamiento, como veremos en la última parte de nuestra charla. Todo paciente con pancreatitis tiene inflamación local. Del global de pancreatitis, el 30% llegan a hacer inflamación sistémica determinada por criterios SIRS, como veíamos, que son estos 4 sencillos criterios. 2 o más es criterio SIRS, pues 30% de los pacientes hacen esa inflamación,
y un 14% del global, es decir, la mitad de los que hacen SIRS, hacen fallo orgánico en general. El fallo orgánico puede ser de los pulmones, muy parecido al del COVID en cuanto a un edema alveolar con infiltrados difusos, puede afectar, puede dar un shock distributivo como el shock anafiláctico y puede dar una insuficiencia renal en combinación pues, con ese shock, ¿no? Entonces, el 7% de los pacientes harán un fallo orgánico tontorrón, digamos, que tiende rápidamente a mejorar y que no pone en peligro su vida, y tiene una mortalidad menos del 10%, pero un 7% harán ese fallo peor, persistente, más de 48 horas, que como mencionábamos, pues es lanzar una moneda al aire, tiene una mortalidad elevadísima del 50%. ¿Cuál es el tratamiento de la fase inicial? En primer lugar, hablaremos de la fluidoterapia, y la fluidoterapia ha sido nuestra principal línea de investigación en pancreatitis aguda desde 2010 y, bueno, pues el premio de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana iba a trabajos relacionados con este tema, fluidoterapia en pancreatitis aguda. Vale, si tenemos un páncreas normal, pues estamos bien. Si tenemos una pancreatitis, si solo hay un edema, no vas a requerir muchos más fluidos porque no tienes un importante secuestro, no tienes inflamación alrededor, pero aquellos pacientes que hagan colecciones de líquido, de necrosis, que secuestren fluidos al retroperitoneo, pues son pacientes que van a necesitar más fluidoterapia. Por lo tanto, y como mostramos en un estudio de 2014 que unía a pacientes de nuestro centro y de un centro de Boston, la pancreatitis aguda, moderada o grave, y que tiene SIRS, pues tiene más necesidades de fluidoterapia que un paciente con una pancreatitis menos importante. Entonces, más grave la pancreatitis, mayor requerimiento de fluidos. Y luego está en los pacientes que van peor y que son más difíciles de manejar, que son aquellos cuyas arteriolas, sabéis que las arteriolas tienen un esfínter precapilar que tiene un tono y esto contribuye a la presión arterial, ¿no? La hipertensión, estos esfínteres pues están más contraídos, pero cuando tú tienes en una pancreatitis una tormenta de citoquinas, puede haber una relajación del tono arteriolar y eso da una hipotensión terrible refractaria a fluidos que requiere de ingreso en UCI, de aminas vasoactivas y obviamente pues requiere un tratamiento con fluidos complejo y certero. ¿Cuál es el papel de la fluidoterapia agresiva en pancreatitis aguda? En un estudio que publicamos en 2011, era un estudio de cortes prospectivo con pacientes solo de nuestro centro. Describimos que la fluidoterapia agresiva se asociaba a mayor fallo orgánico, pero no dejaba de ser un estudio descriptivo, un estudio observacional. Entonces no podemos decir que esto, pues que si des más fluidos tengas más fallo orgánico, pero por lo menos sembramos en esa época la duda de un paradigma que había entonces, que es cuando las pancreatitis a todas hay que darle muchísimos fluidos para que vayan mejor. Pues ahí, pues digamos que empezamos a sembrar la duda respecto a esto. Nosotros defendemos que se dé a las pancreatitis lo que necesitan, más que simplemente dar muchos fluidos como forma de mejorarlos. Y además, en un estudio multicéntrico de nuestro centro y 3 hospitales de Estados Unidos, promovido por nuestro grupo, pues juntamos más de 1000 pacientes con pancreatitis y vimos que aquellos que recibían una fluidoterapia agresiva en urgencias no iban ni mejor ni peor, no tenía un impacto en la evolución de la enfermedad importante. Y ahora estamos en nuestro estudio probablemente más ambicioso, es el estudio Waterfall, promovido por nuestro grupo, independiente de la industria, 28 centros de España, México e Italia. Es un ensayo clínico aleatorizado. Estamos comparando fluidoterapia agresiva frente a restrictiva en pancreatitis aguda. Tenemos una beca FIS y, bueno, pues con lo que no contábamos es con cierta pandemia que realmente ha hecho que nuestros estudios, pues lógicamente, pues tomen un descanso para priorizar pues el tratamiento de esta realidad de la pandemia que nos obliga a adaptarnos,
Pero bueno, tenemos ya 126 pacientes incluidos y el estudio estaba yendo muy bien. Y respecto a qué fluido es mejor dar en la pancreatitis aguda, este es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego que hicimos en nuestro centro, que se publicó en 2018. Comparábamos el suero salino fisiológico con el Ringer lactato y vimos algo que se había descrito en 2011 en un estudio que no era doble ciego, que el Ringer lactato tiene un efecto antiinflamatorio en la pancreatitis aguda. Entonces, pues a día de hoy, pues quizá podemos decir que es el fluido de elección, aunque, bueno, pues es un tema que sigue abierto y nos gustaría que en el futuro se haga algún ensayo que tenga muchos más pacientes y que aclare esta duda. El dolor, bueno, pues no hay muchos ensayos clínicos, alguno hay. Nosotros hicimos, liderado por Juan Martínez del Hospital General de Alicante, que es la persona que llevaba la unidad de páncreas antes que yo, hicieron un ensayo clínico sobre metamizol frente a morfina. El metamizol, el Norotil, bueno, el metamizol, es muy útil en la pancreatitis, va muy bien. La morfina la usamos como rescate y hay algún ensayo clínico, uno en concreto, que ha investigado que los inhibidores de COX-2 parece ser que podrían mejorar la inflamación en la pancreatitis. La nutrición. Cuando el paciente mejora el dolor y los vómitos hay que probar tolerancia oral y la mayor parte de pacientes los podemos alimentar rápidamente. Si no tolera, hay que ver si tiene dificultad al vaciamiento gástrico porque hay pacientes que tienen colecciones que comprimen el duodeno y no permiten al estómago vaciarse. Si no la tienen, por ejemplo, un paciente en UCI sedado no le puedes dar de comer, pues ponemos una sonda nasogástrica y damos nutrición enteral. Y si no tolera porque tiene una colección o tiene una dificultad al vaciamiento gástrico, pues ponemos una sonda nasoyeyunal para dar nutrición directamente al yeyuno, a veces con una doble luz gástrica para que no se acumule el jugo gástrico. Y la última parte de mi charla es la infección de necrosis pancreática, que es la reina de las complicaciones de la pancreatitis aguda, y esto pues nos da miedo porque tiene graves implicaciones para el paciente. Hoy en día sacamos a casi todos los pacientes, no tienen la mortalidad de antaño, pero sí que es verdad que conlleva que el paciente pues esté semanas ingresado, que tengas que hacer tratamientos agresivos. Entonces, pues bueno, es algo que preferimos no encontrarnos. Ya os decía que en pacientes que tienen infección de necrosis, pues hay un segundo pico de inflamación cuando ya empezaba a mejorar el primero. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuándo debemos de sospechar infección de necrosis pancreática infectada? NPI, necrosis pancreática infectada, diremos a partir de ahora. Pues cuando hay fiebre o sis de novo, cuando había mejorado, o bien que se prolonga en el tiempo que no acaba de mejorar. Lo mismo para el fallo orgánico, pacientes en UCI que llevan 2 semanas y siguen muy mal, con mucha inflamación, pues pueden estar infectados. Hallazgo de aire en las colecciones en un paciente con clínica compatible. Estos son tags de pacientes nuestros con aire en las colecciones necróticas que traducían infección. Aquí veis aire y aquí también. Y eso pues es sinónimo casi siempre de infección. Por supuesto, si ocurre esto, hay que descartar otros focos sépticos, una neumonía, un COVID en este momento, y he de deciros que hoy hemos dado el alta a una paciente que tenía colecciones pancreáticas, hizo fiebre y tenía un COVID. O sea, para que veáis la situación. Infección de un catéter central y el diagnóstico de presunciones, lo que hemos dicho, es de confirmación, pues es obtener material y tener un cultivo, un gram positivo para bacterias u hongos. ¿Qué antibióticos usar? Pues aquellos que penetren en el tejido pancreático necrótico, ciprofloxacino y metronidazol, carbapenems como imipenem o meropenem o cefalosporinas a altas dosis. Cuando tienes una infección de necrosis pancreática, en la mayor parte de los casos, no en todos, pero en la mayor parte de los casos, tendrás que dar algún tipo de tratamiento invasivo porque, claro, imaginaos que es carne desvitalizada, carne muerta, digamos, en la barriga, infectada. Eso por muchos antibióticos que demos, pues
aunque hay casos y bueno, nosotros los hemos vivido, que puedes esterilizar esas colecciones, lo normal es que en algún momento tengas que drenarlas. Entonces es importante el momento en el que estemos. En este punto de las primeras 3 semanas hasta la cuarta, no está el tejido necrótico lo suficientemente licuefactado ni hay una adecuada cápsula que lo rodee como para hacer drenajes de tipo endoscópico o de tipo quirúrgico o cirugía, vamos. Pero tú puedes hacer un drenaje percutáneo porque al fin y al cabo pues poner ahí un catéter pues no es complejo y se puede hacer, pero tienes que tener claro que eso esté infectado porque si no lo puedes infectar tú de forma secundaria si eso es estéril y la inflamación que te está preocupando en realidad es una inflamación por la propia pancreatitis. Pero a partir de la cuarta semana pues ya tenemos la disponibilidad completa del arsenal de tratamiento invasivo que disponemos. La cirugía abierta era el tratamiento de elección hasta 2010, cuando tenías una infección de necrosis pancreática tenías que abrir y limpiar. Esto es una fotografía de una operación de Félix Lluís, que era el cirujano pancreático y jefe el cirujano pancreático y jefe de servicio de cirugía hasta hace poco se ha jubilado. Y podéis ver pues, que aquí ha abierto esa colección necrótica y veis el tejido necrótico, la cavidad que hay detrás y, bueno, pues procedes a eliminar los restos necróticos infectados. Operar pronto es malo. Operar pronto es malo. Esto es un estudio observacional en el que cuanto antes se operaba la mortalidad era mayor y fijaos que hasta el día 30 no disminuye la mortalidad. Si tú tienes una necrosis pancreática infectada, no debes de operar en los primeros 30 días. Es muy frecuente, por ejemplo, los compañeros de UCI que llamen al cirujano si el paciente va mal en la primera semana, en la segunda, porque haya colecciones que no se pueden drenar bien, pero no, hay que ir a por otras técnicas como el drenaje percutáneo hasta que haya un tiempo en el que la mortalidad baje. La cirugía abierta, que aquí veis un trozo de necrosis pancreática que retiró Félix Lluís de ese caso que os enseñaba, es más resolutivo, posible en todos los centros y los problemas que da fístula pancreatocutánea solo sin más de 4 semanas y sobre todo y en general y para resumir es más agresivo y tiene muchas más complicaciones y de hecho la cirugía abierta ya no es el tratamiento de primera opción. Los tratamientos que usamos son los mínimamente invasivos, drenaje percutáneo, drenaje endoscópico, que es el que más hacemos en nuestro hospital siempre que podemos porque la colección esté cerca del tubo digestivo y que van muy bien, que no te sale un tubo por ningún sitio ni tienes una cicatriz. Esto cuando va bien y va bien muchísimo y disponemos de los mejores, bueno, nuestros endoscopistas son gente con renombre internacional y José Ramón Aparicio, Belén Martínez, pues lo hacen increíble. Y luego hacemos necrosectomía endoscópica en el servicio de endoscopia, que es introducirte en la necrosis pancreática y quitar trocitos de necrosis con instrumental. Y también está la posibilidad quirúrgica mínimamente invasiva por una laparoscopia modificada, que es el BARD, que es el Video Assisted Retroperitoneal Debridement, que ha mostrado ser útil en estos casos y tener menos complicaciones que la cirugía abierta, aunque este último se hace en pocos centros. El drenaje percutáneo múltiple si es preciso, si hay restos sólidos para lavado, se puede hacer lavados y aumento de calibre y se mantiene hasta mejoría radiológica y un débito bajo, viendo que no tenga el líquido una amilasa elevada que traduzca la posibilidad de una fístula pancreatocutánea. Este es un ejemplo en uno de nuestros pacientes de un drenaje percutáneo. Fijaos que en este caso estaba lejos del tubo digestivo, no podíamos acceder bien. Es sencillo, yo lo he visto hacer en 1 minuto por los compañeros de radiología intervencionista del Hospital de Alicante, con los que también trabajamos muchísimo y que son excelentes. Es rápido, es fácil en el paciente inestable, puedes usarlo en colecciones precoces, como hemos dicho, en colecciones alejadas del tubo digestivo, que es donde más lo usamos nosotros, pero dan fístulas, drena mal el contenido sólido, que es el principal problema que tienen, con lo cual pueden dar drenajes prolongados molestos. El drenaje endoscópico, fijaos, esto es una prótesis metálica, se llaman prótesis de aposición luminal porque tienen 2 pestañas que impiden que migren y aquí estamos drenando una colección. Esto es pus que sale al estómago
desde la colección pancreática infectada. Y el drenaje endoscópico es transmural. Fijaos, aquí hay una necrosis y estamos drenándolo al estómago con 2 pigtails en este modelo que hemos hecho. Tienen un diámetro pequeño. Estos estén de plástico tienden a ocluirse, tienes que poner múltiples, pero no se ha mostrado que esos otros que os he comentado, estas prótesis de aposición luminal, no se ha demostrado que sean mejores que los otros, pero sí son más rápidos para el endoscopista, más cómodos y además puedes meterte por ahí y hacer necrosectomías, con lo cual están ganando mucho, bueno, se están usando mucho en este momento y en nuestro hospital es cómo se tratan los drenajes de este tipo de correcciones, ¿vale? Así es como quedaría, si quitamos el estómago, pues una conexión directa a la colección necrótica, ¿vale? Y esto es lo que os decía, que podéis meteros y se puede hacer una necrosectomía endoscópica introduciendo el endoscopio directamente en la cavidad necrótica. Las ventajas del tratamiento endoscópico es que no hay un drenaje visible, no es tan mutilante como tener un tubo que te sale de la barriga, bueno, pues eso en los pacientes tiene un efecto importante de ánimo, ¿no? No hay limitación funcional, el paciente puede andar, puede pasear, puede ir al baño normal, se puede duchar bien tolerado, más resolutivo que el percutáneo, porque puedes hacer necrosectomía endoscópica, es poco agresivo, no da cicatrices, no da fístulas, y bueno, pues tiene complicaciones, perforación, hemorragia, embolismo gaseoso. En nuestro hospital la verdad es que las complicaciones son muy raras y afortunadamente se han podido manejar. En ocasiones necesitas varias sesiones, por supuesto, porque la necrosectomía a veces en una sesión lo consigues, pero otras, pues mis compañeros de endoscopia requieren varias. Y colecciones adejadas del tubo digestivo, pues a veces no puedes, aunque nosotros en endoscopia, mis compañeros ponen drenajes que pueden llegar hasta la pelvis y están viendo un poquito este tema y tienen mucha experiencia en ello. Y solo si tiene más de 4 semanas. Una cosa que se hace menos frecuentemente, pero que en nuestro centro pues también se ha hecho, es la necrosectomía endoscópica percutánea a través de los tractos de drenajes previos. Esta paciente no iba bien, pero era una cirugía muy difícil por las características de la paciente. Se aprovechó por mis compañeros de endoscopia el orificio de drenaje y se hizo una necrosectomía con el endoscopio, pero a través de la piel. No es algo que hagamos con frecuencia, pero a veces pues nos puede salvar al paciente de una operación. Y bueno, luego está la cirugía mínimamente invasiva, que es resolutivo, pero puede dar fístula solo a partir de 4 semanas y es poco disponible. Nuestro nuevo jefe de pancreatología del servicio de digestivo, el Hospital de Alicante, por ejemplo, él tiene experiencia en esto, pero que es José Manuel Ramia, pero no es algo frecuente, que en muchos centros esto no está. A lo mejor hay 4 en España que lo hacen, si no me equivoco. Resumen, primeras 4 semanas, y con esto acabo, tratamiento de soporte, nutrición enteral solo si no tolera la oral, si tienes sospecha de infección de necrosis, descartar otros focos, TAC abdominal para ver cómo son las colecciones, dónde están, si llegas con endoscopia, si no, antibióticos de amplio espectro, pero que penetren en las colecciones de tipo pancreático. Si tiene fallo orgánico e inestabilidad en las primeras 4 semanas, pues puedes proceder a un drenaje percutáneo si tienes mucha sospecha de infección. Si tienes dudas, se puede hacer una PAF percutánea y ver si es el GRAM y el cultivo es positivo o no, y tomar decisiones respecto a esto para evitar drenar colecciones estériles que puedas infectar. Y si son más de 4 semanas, drenaje percutáneo y o endoscópico directamente porque está maduro para poder drenar. Y si hay sepsis persistente, pues necrosectomía mínimamente invasiva endoscópica o cirugía mínimamente invasiva con esa laparoscopia modificada que es el VAR. Y este es el equipo el equipo principal, porque hay mucha más gente, pero los que estamos más en el manejo de la patología biliopancreática y, como decía Rosa, pues el alma mater de toda la pancreatología en Alicante y, bueno, y podría decir que en España fue Miguel Pérez Mateo, que fue jefe de medicina interna, que le apasionaba investigar, que hizo que en el Hospital de Alicante hubiera
un grupo de digestivo que hoy en día pues está publicando en diferentes áreas, en inflamatoria, en oncología, en enfermedades hepáticas. Y toda esta, digamos, filosofía de apostar por la investigación como forma de ser un clínico excelente y un buen docente, pues viene de Miguel, que falleció hace unos años y que, bueno, pues recordamos con mucha frecuencia. Y hasta aquí quería hablaros de la pancreatitis aguda. Bueno, solamente unas palabras, le paso la palabra a Germán, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, una fantástica exposición desde una experiencia clínica personal y de grupo, es decir, desde un trabajo interdisciplinar, es decir, has hablado de los endoscopistas, los radiólogos, los cirujanos, esa participación en estudios multicéntricos y a ver si el waterfall puede ir adelante y muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo mismo digo, Enrique. Me ha parecido estupenda, me ha recordado pues viejos tiempos. Evidentemente a Miguel también lo conocimos y fuimos alumnos suyos. Y efectivamente ha habido un repaso de pe a pa, en un tiempo además récord de todo lo que hemos podido ir aprendiendo a lo largo de los años y adaptado pues a todas las técnicas modernas que, aunque son muy especializadas, yo creo que nos interesa mucho a todos. Yo soy médico de primaria, como sabes, pero nos interesa mucho a todos pues saber qué medidas o qué técnicas se les pueden aplicar a estos pacientes y también los pronósticos cómo han mejorado respecto a técnicas antiguas, ¿no? Yo creo que esto es interesante para todos, lo vayamos a aplicar o no lo vayamos a aplicar directamente cada uno de nosotros, ¿no? Por eso yo creo que tu exposición ha sido pues, muy práctica y muy visualizadora para médicos que como yo pues no voy a tener la oportunidad a lo mejor de cuidar a un paciente ingresado, ¿no? Pero me parece muy interesante y muy adecuado. Bueno, si os parece, vamos poniendo alguna de las preguntas sobre la mesa y vamos haciendo el debate que consigamos, ¿vale? Mira, hay una pregunta muy técnica, o sea, muy concreta, que de alguien que además no nos ha dicho su nombre. Bueno, es igual. La pregunta es si todas las pancreatitis cursan con hipocalcemia. Es decir, si la normocalcemia es indicador de poca gravedad. La hipocalcemia real, cuando está corregida por albúmina o proteínas, es una complicación típica de la pancreatitis, pero es muy rara. Yo he visto varias. ¿Sabéis qué pasa? Que he visto tantas pancreatitis que he visto realmente porque, bueno, desde 2005 hasta el año pasado veía todas las pancreatitis ingresadas en el servicio digestivo, con lo cual, pues sí que es verdad que he visto, pero muy raras. Yo he visto como 5 o 10 pancreatitis de más de 1000 que han requerido calcio intravenoso. Lo que pasa es que muchas veces baja el calcio porque baja la albúmina, por ser una pancreatitis de importancia, por no comer. Entonces, bueno, pues hay una falsa hipocalcemia que es frecuente en las pancreatitis más graves. Pero no es algo que haya que fijarse para saber si es grave. Más fíjate en el pulso del paciente, en si respira rápido, la leucocitosis, en la inflamación, que en el calcio, que es algo anecdótico. Pero sí que es verdad que hay que monitorizarlo, hay que pedir el calcio y ver que no hagan una hipocalcemia, pero es muy rara. Muy bien. Hay otra también concreta que pregunta la doctora Ana Teruel del Valle y es ¿cuál sería el fármaco de elección para el dolor en la pancreatitis aguda? Aunque ya has comentado algún antiinflamatorio puede ir bien. Pero bueno, en general, ¿cuál sería el más tolerado o el más adecuado? Pues Ana, saludo a Ana Teruel, compañera del hospital. Pues el metamizol va muy bien y os voy a contar una anécdota para que veáis por qué lo digo, porque estuvimos haciendo un ensayo clínico de unos compañeros de Estados Unidos que querían ver una serie de cosas y un criterio de exclusión era dar metamizol. Si le dábamos metamizol no podían entrar. Entonces hubo una época que no usábamos el metamizol y usábamos morfina. Y los pacientes, esto no es científico, es una opinión personal que no tiene nada de valor, pero me dio la impresión de que tenían mucho más dolor. Y el nolotil, perdonad, es que no me gusta decir marcas comerciales, pero te sale. El metamizol
El metamizol va súper bien en las pancreatitis. Nosotros usamos de entrada metamizol intravenoso con rescate de morfina intravenosa y si no van bien, hacemos una bomba de perfusión continua de metamizol y morfina y la mayor parte de pacientes van súper bien con eso. Pero hay que tener sensibilidad contra el dolor. No puedes dejar que el paciente tenga dolor. O sea, tienes que ser sensible a que el paciente lo pasa mal, entonces ser agresivo cuando haya que serlo. De acuerdo. Bueno, hay otra que te haría yo como médico de primaria y es si conocéis o existe el dato de que haya algún infradiagnóstico en el ámbito de atención primaria, sobre todo por el solapamiento de síntomas que hay a veces con patologías que nos parecen en principio banales y que como el 80% o 70% como has dicho, de las pancreatitis al final pues cursan con un buen curso clínico y buen pronóstico, pues me preocupa ahora mismo si se me está pasando alguna. Pues es una pregunta muy buena, Germán. Pues no, yo pienso que la pancreatitis da tanto dolor que muchas veces lo veis vosotros desde primaria y lo mandáis a urgencias porque es algo, hombre, como te decía, que he visto tantas que alguna ha habido que, bueno, pues se le pincha un AINE, por ejemplo, a veces, y el paciente mejora y luego muy raramente he visto la complicación, por ejemplo, la infección de esa eso lo he visto a veces, pero no es un problema que deba preocupar al médico de atención primaria porque si el médico de atención primaria juzga que no es un paciente para mandar a urgencias, probablemente no tiene una pancreatitis aguda. O el paciente empeorará, porque bueno, al principio el dolor es dinámico, ¿no? Puede dar un dolorcillo que va increciendo y que al final acude. Pero no debe de preocupar. Mi impresión es que no. Sí. Bueno, hay una pregunta también relacionada con el tema de fármacos que con más frecuencia pueden provocar pancreatitis. Pues también es una pregunta muy interesante. Si mi experiencia, y de nuevo no es nada científico, es la experiencia que tiene un valor limitado, pero hay listas de fármacos que dan pancreatitis kilométricas que, bueno, pues, jolín, yo tomo 2 fármacos que dan pancreatitis, por ejemplo, y tomo 2. Quiero decir, yo tomo omeprazol y una estatina, dicen que dan pancreatitis. Bueno, pues la realidad que yo veo es que es muy rara la pancreatitis por fármacos y de hecho yo cuando veo un paciente mayor polimedicado con 200 fármacos, que ves cosas que a veces son pacientes que toman 15 fármacos, yo no los quito si la pancreatitis es idiopática, a menos que vuelvan a tenerla, porque mi experiencia es que las quitas y no veo que muchas veces recidivan de todas maneras y es un follón para el médico de atención primaria, para el paciente. Entonces, los que más dan sin duda son los de la enfermedad inflamatoria intestinal, la mesalazina y la azatioprina pueden dar pancreatitis, hemos visto bastantes, y luego hay una quimioterapia, la asparraginasa, que se da en niños, por ejemplo, no sé en qué tipo de tumores hematológicos se usa, pero hemos visto alguna. Yo diría que esos 3 son los que con más frecuencia ves, pero si tú ves una lista de fármacos es muy grande. Entonces, bueno, pues si hay un paciente que tiene pancreatitis, vuelve a recidivarla, no haces un estudio muy amplio, pues puedes plantearte quitarlos. Pero es raro que des en el clavo, salvo en esos. Bien. Vale. Yo tendría otra recogida, es si hay algún tipo de relación de las pancreatitis con una dieta concreta o como medida preventiva posiblemente y sobre todo en la gente que haya tenido una pancreatitis, posteriormente si ha de recomendársele una dieta especial. Pues hay una dieta especial en las alcohólicas, que es no beber, no fumar, pero no hay una dieta, bueno, podríamos decir que en la pancreatitis por hipertrigliceridemia podría tener un papel, pero en el resto de... Luego, también hay mucha polémica de si hay factores dietéticos que den piedras en la vesícula, pero son cosas menores, no es algo... De hecho, es algo que preocupa mucho a los pacientes con pancreatitis, qué comer después de una pancreatitis. Y queremos, de hecho, hacer un estudio que vamos a diseñar pronto, que va un poquito en ese sentido de si la dieta tiene algún papel en la recidiva de problemas biliares. Lo estamos diseñando,
pero hasta hoy en día pues no es algo principal. Tampoco hace falta, si tú tienes una pancreatitis por piedras, dejar de beber alcohol si te tomas un vaso de vino, no tiene sentido. Es algo menor. Bueno, quiero recalcar que para tener pancreatitis por alcohol tienes que tener un alcoholismo de mucho tiempo de evolución. O sea, no es por pasarte un fin de semana y tomarte 10 gin tonics, es un consumo prolongado y durante años de alcohol y de mucha cantidad. Yo creo que ya estamos en el límite del tiempo. No sé si, Germán, quieres... Sí. No tengo ninguna más. Bueno, pues por mi parte fue repetir una vez más el agradecimiento por tu presentación estupenda y por digamos, lo que decía antes, nuestra experiencia clínica, que la bebes todos los días, esa investigación clínica fundamental que yo creo que tal y como lo has comentado, ¿no? Es decir, es fantástico porque además pues repercute en la mejora de la calidad de vida de las personas y una vez más, como ha dicho Germán antes, nuestro recuerdo y nuestra cercanía para los profesionales sanitarios afectados por el SARS-CoV-2 y en fin, y poquito más. Muchísimas gracias tanto a vosotros y por vuestro cariño como a las instituciones que representáis, que ya os digo que son dos instituciones que tengo mucho cariño y que agradezco mucho todo el apoyo a lo largo de estos años. Muy bien. Yo solamente voy a hacer un apunte. Hay quien está preguntando si luego la presentación se va a colgar en algún sitio yo creo que sí, ¿no? Si no, no te lo hemos dicho antes, Enrique, pero sí. Entiendo que no hay problema y así lo haremos en adelante para ponerlo en la página web del COMA, pues ir poniendo ahí que la gente pueda acceder cuando quiera y revisualizarla. Perfecto. ¿Vale? Lo digo porque ha preguntado algún compañero esto, pues es que queda contestado y si no, pues cualquiera que tenga una duda nos puede llamar al colegio y se lo aclaramos. ¿Vale? Bueno, pues nada, yo creo que también es hora de despedirse. Os recuerdo que el día 17 de febrero tenemos la siguiente, que es patología prevalente en la columna lumbar en el adulto, dado por el doctor Fernando López Prats. Por lo tanto, hasta entonces yo espero veros de nuevo y que asistamos con toda la gente que pueda conectarse, la mayoría, que yo creo que estamos siendo ya un grupo importante, pues conectarnos y disfrutar de la tarde. ¿Vale? Muchas gracias a todos y nos despedimos. Muy bien. Venga, hasta luego. Ahora. Hasta luego.